Un día histórico en la República Argentina con la Marcha Federal de las Universidades. Los estudiantes, la universidad pública está en la calle, Javier. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la Marcha Federal Universitaria, pero también en toda la República Argentina, donde se está replicando justamente esta manifestación a propósito de la decisión del gobierno en su momento, de quitarle los recursos a la universidad pública. La madre de Plaza de Mayo, Tati Almeida, hablando en este momento en el acto central, allí en uno de nuestros móviles, el despliegue periodístico y técnico de A24. Es una de las imágenes de esta tarde, pero allí ustedes tienen, desde todos los costados, de todos los ángulos, una marcha que por ahora no tiene un número oficial, Javier, sí, pero sí es multitudinaria. Sí, recordemos que en la Plaza de Mayo entran aproximadamente 102.000 personas, ¿sí? Pero todas las calles aledañas, inclusive también las diagonales, están colmadas de manifestantes. Allí veían ustedes justamente el momento de la llegada de la columna central, quien encabezaba, obviamente, esta movilización. Exactamente, allí veíamos al rector de la UBA, al vicerrector Emiliano Jacobiti, y ya tenemos audio del acto, en vivo. Y escucharte siempre. Vamos a escuchar ahora al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Un fuerte aplauso. Compañeros y compañeras, en primer lugar, un fraterno abrazo solidario y desearle mucha fuerza. La verdad que ustedes nos dan mucha esperanza para construir un mundo mejor. Defendemos la universidad pública, libre y gratuita. Es una de las grandes conquistas de nuestro pueblo, que no vamos a renunciar. Lo otro no es solo la defensa de la universidad pública, es la defensa del derecho del pueblo a vivir dignamente, que no se nos mueran los niños de hambre, que no sigan echando empleados, no se paren las obras públicas, que atiendan la salud, porque hay varios muertos oncológicos por la falta de medicamentos. Pero ustedes saben, este gobierno compró 24 aviones de combate. No hay plata para la educación, no hay plata para la salud, no hay plata para los campesinos, pero hay plata para comprar aviones de combate que el país no necesita. Necesita desarrollo, necesita educación. Eso fundamentalmente. Inversión, porque la educación es el presente y el futuro de la patria, y no vamos a renunciar a eso. Quería informarles también que en el día de ayer, en la Cámara de Diputados, presentamos el pedido de juicio político a Milei. Porque no puede ser que destruya el país. Y esto es grave. Hay algo que es muy importante. Aquí no todos tenemos que pensar igual. La riqueza del pueblo no es la uniformidad, es la diversidad de pensamientos, de filosofía, de religiones, para construir una patria de hombres y mujeres libres. Para eso es la educación, para generar conciencia crítica de hombres y mujeres libres.
Ese es el objetivo central de la educación. Y no esclavos, no gente sometida a estos poderes que quieren hacer de nuestro país una colonia de Estados Unidos y de Israel. Defender la educación pública es defender a nuestros hermanos campesinos indígenas. Es defender el derecho del pueblo a una alimentación. Pero hoy se cierra la posibilidad de la agricultura familiar. No hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. La alimentación debe ser de nuestro pueblo. Y yo creo que hoy aquí, con la presencia de los rectores, de todos ustedes, de los alumnos, es un signo de esperanza muy fuerte. Así que mucha fuerza, mucho coraje y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Adolfo Pérez Esquivel. Qué orgullo tenerte acá y poder escucharte. Al igual que tenemos el acompañamiento de los más de 800.000. Uno de los 5 argentinos que ganaron el premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, en este caso el premio Nobel de la Paz en 1973, allí hablando a la multitud. Precisamente el tema de los 5 premios Nobel es lo que exhibe la universidad pública en la República Argentina, ¿no? Uno de los primeros, en todo caso, a ver, que han manifestado políticamente su presencia allí en el lugar, ¿no? Con el cierre hasta el clásico, hasta la victoria siempre. Obviamente hablando de la cuestión vinculada a las universidades, pero también a la política económica del gobierno de Javier Milei, ¿no? En este caso. Exacto. Y destacando que no debe ser la Argentina, así lo dijo, una colonia de Estados Unidos y de Israel. Continúa el acto. Que estamos orgullosos de nuestra universidad pública, de nuestra educación superior. Universidad pública que es un derecho de todos los argentinos, no solamente para que lleguen a sus aulas, sino también para que esta universidad sea la palanca que nos saque del atraso y nos lleve nuevamente a ser un país con desarrollo, con soberanía, con inclusión. La Universidad Argentina supo desde hace más de 100 años luchar junto al pueblo y sus trabajadores. Lo demostró en la reforma universitaria, lo demostró a lo largo del tiempo con la gratuidad universitaria, lo demostró la noche de los bastones largos. Estamos viendo a los sindicalistas de la CGT, del área de educación. Ahí lo vemos a Sergio Romero detrás del orador, que es el representante de otro de los gremios que integran la CGT, puntualmente del gremio que nuclea a los trabajadores universitarios. Recordemos que la CGT está presente y adhiere también en esta manifestación. Ya lo habían comunicado en su momento cuando hicieron la conferencia de prensa a propósito del anuncio del paro general, hace ya aproximadamente 2 semanas, que van a estar presentes aquí en esta movilización y de hecho, bueno, lo están. Saludo a nuestros compañeros. Luis, hola Gonzalo, ¿cómo están? ¿Bien? Buenas tardes. Bien, hola Mariano, hola Javier. A ver, Gonzalo, a ver, esta es una marcha en la cual obviamente se está haciendo un reclamo. El gobierno, tardíamente o no, comunicó justamente que habían entregado dinero. Ayer mismo, a última hora prácticamente, también había hecho lo propio. Un poco tarde, ¿no? A ver, acá lo mostramos para que sepas, ¿no?, lo que era el informe de ASIG, que fue, digamos, el principal insumo para analizar lo que es el ajuste que está denunciando las universidades, que la verdad los datos indican eso. Lo que ayer el gobierno decidió transferirle a las universidades solamente hace alusión a 2 de los, si no me falla la memoria, 10 ítems del financiamiento de las universidades. Si vos ves, por ejemplo, lo que publicó la Asociación Argentina de Presupuesto, de la ASAP,
todas las universidades al primer trimestre ya están sin presupuesto, o sea, ya devengaron casi el 100% de sus ingresos. Ahora, el gobierno se defiende de estas cuestiones diciendo que es una marcha muy politizada. Y la verdad que uno escucha a Pérez Esquivel y le termina dando la razón al gobierno. En vez de estar en un discurso donde se defienda la universidad pública, se defienda la posibilidad de ser autárquica, ¿no? De que no tenga intervención, está pidiendo que el presidente se vaya. Sí. Bueno, evidentemente siempre este tipo de manifestaciones tienen un entrecruzamiento político que quizás podríamos estar todo el día debatiéndolo. Lo que sí podemos decir es que la marcha es masiva. La marcha no solo tiene referentes políticos, sino que hay familias enteras, porque realmente la Universidad de Buenos Aires y el conglomerado de más de 50 universidades públicas de todo el país, de alguna u otra manera identifica a la República Argentina, y lo ha hecho en décadas. Claro, pero ese es el punto. O sea, vos hoy por hoy tenés dos marchas, si se quiere. Una, donde vos tenés a organizaciones políticas, dirigentes políticos, funcionarios políticos que tienen una postura contraria a la administración de Javier Milei. Exacto. Y que se han podido manifestar, y así lo han hecho, en los últimos 4 meses de gestión de la Libertad Avanza. Ahora, la marcha es masiva, porque la verdad yo no recuerdo en el último tiempo una movilización tan grande, porque hay un montón de personas de clase media, estudiantes, padres, abuelos, que tienen, en lo que veníamos hablando en este programa, el gen argentino con la universidad pública, están en contra de eso. Pero hay que saber diferenciar, porque yo no creo que, esto es mi forma de verlo, que el argentino, el estudiante, el padre, el abuelo que se fue a manifestar porque está en contra de que haya un recorte en el presupuesto, esté a favor de que griten en la plaza que se vaya, en un acto medio destituyente. Sí, hay, como dice Mariano, siempre un intento de capitalización política de esto. Claro. Es una marcha muy tentadora para ser captada y una causa más que interesante. Ahora, una causa muy noble. Ahora, es un llamado de atención para el gobierno, porque es mucha gente y muchos jóvenes. Exacto. Y en los jóvenes está el fuerte de Javier Milei. Y precisamente jóvenes que estudian, la mayoría de los que están ahí se supone, en universidades públicas. Y allí estaba el núcleo del voto de Javier Milei en la elección pasada. Atenti con eso que vos decís y vos referís, porque quizás muchos estudiantes que están o revisten dentro de la universidad pública votaron por Milei. Muchísimos. Lo hicieron y se encuentran ahora con esta decisión del gobierno que no está claro hacia dónde vamos a llegar. Lo vamos a charlar después, Javier, con los invitados que hoy tenemos programados. Sí. A diferencia... Si realmente hay una intención de la motosierra de llegar a cerrar lo que ha sido un baluarte de la historia de la educación. Por otra parte... pero el gobierno ha dicho una y otra vez, hoy lo volvió a repetir Adorni en su conferencia de prensa, lo dijo ayer, lo dijo la semana pasada. No es intención cerrar la UBA. Y por otra parte... Simplemente es hacer una auditoría, como en tantos otros lugares, para saber qué es en qué se está gastando mal, si se está gastando mal. Por otra parte, digamos, ese es el ¿no? tema de fondo. Bueno. Está bien que los alumnos, profesores, no docentes salgan a defender a la universidad pública, pero la amenaza no estaba tan claramente planteada. Hay un recorte presupuestario actual que se está reviendo, el gobierno está tratando de reverlo. Sí. Pero de todos modos es una luz de alerta para el gobierno, por esto que te decía, el voto central de Milei no vino, como el del PRO, por ejemplo, de jóvenes, de estudiantes de universidades Pero acá privadas vino de élite. de distintas clases. Mira, está Félix Lonigro, que con él vamos a estar hablando. Hola, Félix, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por venir. Es constitucionalista, pero además es docente en la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así es. Vamos a hablar un poquitito de todo esto que está pasando. Más allá de que, obviamente, está muy bien. A mí me parece que está muy bien esta manifestación como para decirle al gobierno, ojo con lo que haces, ojo con lo que vas a hacer. ¿Sí? No está mal. Mariano, ¿nos vamos al acto? Sí, a ver, están hablando, ¿no? Está Siguen hablando sí. Sergio Romero, que es Ahí el está. titular de la UDA, del gremio docente. A ver. Que nuestros nietos tengan la chance de ir a la universidad pública, puedan formarse, capacitarse y incorporarse al mundo del trabajo. Han salido numerosos científicos, médicos de la universidad, no solamente reconocidos en el país, sino también en el exterior. Ha dado muestras la universidad de formar a profesionales con una altura académica importantísima. Nosotros estamos viendo que, con todo respeto a la magistratura presidencial, estamos viendo que
el presidente de la Nación, que pasó también por una universidad como docente, no sé cómo se debe sentir bajándole el salario a los trabajadores de la educación, quitando inversión. Y encima tenemos un secretario de Educación que proviene también de la universidad. Y yo no sé si puede dormir de noche bajándole el salario a sus colegas, compañeros. También decirles que el conocimiento, la preparación académica, la formación, todo lo que hace la universidad garantiza el futuro del país. La universidad pública, la educación en su conjunto es el reflejo del país. Este gobierno ha comenzado con un ataque sistemático y profundo al sistema educativo y en particular a sus docentes. Hoy tenemos docentes debajo de la línea de pobreza. Un médico, por favor. Gracias. Sigo. Hoy tenemos, como decía, docentes debajo de la línea de pobreza y muchos de nuestros colegas cerca de la línea de indigencia. Lo que hay que hacer es invertir, cumplir con las leyes. Retiraron el Fondo Nacional de Incentivo Docente, perjudicaron a los docentes de los colegios preuniversitarios, le bajaron el salario, los convierten en pobres. Esto no puede ser, esto tiene que ser revertido y como dijeron acá, esta lucha recién comienza. Nosotros hicimos un paro nacional con los compañeros de los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo, a quien quiero agradecer en especial a la CGT y a las otras centrales obreras que hoy han manifestado su apoyo a esta marcha y a este reclamo legítimo que tenemos los trabajadores. Bueno, ahí está hablando el secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la UDA, Sergio Romero, también con un discurso de fuerte contenido también político con respecto a lo que es la educación, Javier. Félix, a ver, lo negro, usted como docente, vamos a apelar al docente, después hablaremos también con el constitucionalista, a pesar de que es todo en uno, ¿no? ¿Cuál es la verdad de todo esto? La verdad de todo esto es que hay un gobierno que identifica a la educación pública estatal de la misma forma, con el mismo concepto con el que hace referencia al Estado. Milei ayer en su discurso ha hablado del fin de la era del Estado presente. Sí. A su vez, en muchas oportunidades él ha dicho que es un anarcocapitalista que ve en el Estado a una mafia y a un elefante que pisa, ¿no?, los derechos y las libertades de la gente. Indudablemente, todo lo que viene del sector estatal, no veo por qué la educación no va a ser de otra manera, para Milei es veneno. Entonces, de cualquier manera, yo digo, detrás de esto específicamente, que es el desfinanciamiento de la universidad pública estatal, no voy a poner esto específicamente, porque el mismo Milei en el proyecto de ley bases original que presentó y que después retiró en el Congreso de la Nación, hacía referencia a una universidad pública a la que no se le debía ni podía colocar impuestos ni gravames. Ese es el artículo 553 de la ley base, que ya no es proyecto, ya fue retirado. Pero en esta cosa contradictoria, por un lado, de subestimar la educación pública estatal, la Universidad de Buenos Aires y tantas otras universidades de gestión estatal, y por otro lado, en su proyecto de ley, sostener la gratuidad, el ingreso irrestricto, etcétera, etcétera. Tiene que ver un poco con la confusión que Milei ha presentado en muchos aspectos de su gestión, trasladado al ámbito impositivo, me corta un brazo antes de aumentar un impuesto y luego aumenta los impuestos, libertad, por ejemplo, para precios y salarios, y sin embargo después vuelve para atrás con la cuestión de la medicina prepaga, no querer avalar una negociación de un gremio y de una paritaria entre privados porque no le gusta el número, el porcentaje que se aumenta. Camioneros, sí. Indudablemente hay algunas contradicciones en estas cuestiones
Y la verdad que acá lo que me parece que hay es la fijación fundamentalista de un ítem, que es déficit cero. Claro. Él busca eso. Y no importa no importa quiénes quedan en el camino, si universidades, profesores, trabajadores, etc. Hay que llegar a eso. Y ahí estamos con un gran problema. ¿Usted cobró su salario? Sí, yo lo cobré, sí. Lo cobró. Sí. ¿Y usted en qué vio, por ejemplo, recortes en el ámbito donde está? No, a ver, yo en lo particular, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires desde hace 30 años. Sí. Estoy en la Facultad de Ciencias Económicas y estoy en la Facultad de Derecho. Ajá. Por concurso, o sea, estoy compenetrado con la problemática de la facultad. En estas dos facultades yo no he visto, no he percibido a dónde está el recorte. Pero tengamos en cuenta que la universidad, que el recorte es así por lo siguiente. La universidad tiene una partida presupuestaria de la cual utiliza el 90% para pagar salarios, el 9% para gastos de mantenimiento y después hay un porcentaje para asignaciones específicas de funcionamiento y demás, hospitales, universitarios y demás, o partidas específicas. Yo en la parte salarial no he visto la disminución, pero hay una realidad. El presidente dice que aumentó el 70% las partidas y lo hizo respecto de un porcentaje que tiene que ver con el gasto de mantenimiento, claro, no respecto de todo. Y además se está manejando presupuestariamente con el presupuesto del año anterior, porque no fue aprobado el de 2024, y hubo una inflación interanual de casi 300% que hace que ese presupuesto hoy signifique mucho menos nominalmente, claro, en dinero. Luis. Sí, doctor Lonigro, hay una larga tradición argentina liberal, sí, la de los años gloriosos de la generación del 80, cuando el país dejó de ser la colonia, la ex colonia más pobre de Sudamérica para pasar a ser el país con ingreso per cápita más alto del mundo en 2 o 3 generaciones. Y una clave no solo fue la libertad de comercio, los ferrocarriles, las inversiones, el boom exportador de la Argentina, la constitución de Alberdi, sino también Sarmiento y lo que significaba Sarmiento. Esa tradición liberal creía en la educación pública. Sarmiento fue a buscar lo mejor que había en el mundo en ese momento, que eran las maestras norteamericanas famosas, y las trajo e importó ese modelo que dio resultado. Milei representa en este sentido una versión un tanto más extrema en la escala de lo que se considera el liberalismo, de las ideas de libertad. Interesante esa referencia, porque si de Sarmiento hablamos, Sarmiento fue presidente entre 1868 y 1874. Le tocó lidiar con la fiebre amarilla. Hizo un censo, el primer censo que hizo en 1869 arrojó 1.800.000 habitantes. Y 70% de analfabetos. Claro. Debió poner el foco en la educación porque era justamente lo que necesitaba este desierto que era la Argentina, que tenía más kilómetros cuadrados que habitantes, para poder crecer. Esto de las maestras es cierto. Y sin embargo, aún con fiebre amarilla, que le tocó también esa epidemia que tuvo, no le resultó incompatible la necesidad de atacar y utilizar recursos del Estado para atacar la fiebre amarilla, sino que lo pudo compatibilizar con el progreso, la Escuela Naval, el Colegio Militar, 1000 escuelas distribuidas en todo el país, maestras que trajo de afuera, Observatorio Astronómico Nacional. Es el claro ejemplo de cómo se puede compatibilizar el derecho a la salud, que es como el derecho a la alimentación. Un pueblo que no es culto es un pueblo que está destinado al fracaso. Un país que no tiene un pueblo culto está destinado al fracaso. Entonces, ese ejemplo de Sarmiento me parece excelente destacarlo. Y yo además creo que Milei, con su criterio libertario, excede los postulados benevolentes del liberalismo. El liberalismo no plantea la inexistencia del Estado, ni que el Estado es una mafia. Todo lo contrario. Lo que pasa es que plantea un Estado musculoso, chico, pero musculoso, fuerte. Roca. Alberdi. Roca es el paradigma de la generación del 80 liberal, que proponía, de hecho se dice que fue el creador del Estado Nacional
como tal, del Estado fuerte. Bueno, cuando él asume la presidencia, se dice que se terminó el proceso de consolidación del Estado Nacional en 1880 con la cesión de la ciudad de Buenos Aires como capital de la Argentina. Pero ese liberalismo es el liberalismo progresista, el liberalismo que toma al Estado como un elemento fundamental dedicado a lo que tiene que hacer, y hablamos de la defensa, de la seguridad, de las relaciones exteriores, hablamos de la educación, de la salud, haciendo lo que tiene que hacer. No es un Estado elefantiásico, sino reducido a aquellas cosas para las cuales fue creado. A ver, hoy es el día de, ¿no? Hoy. Ahora, mañana, ¿qué pasa? Porque después de la marcha, está bien, insisto, para mí está bien porque siempre los gobiernos, a todos, con mayoría, minoría, lo que sea, pero gobiernos al fin, hay que demostrarle que los estamos vigilando, o que nos estamos oponiendo, o que lo que están haciendo, o lo que pretenden tal vez inclusive hacer, está mal. Está muy enojado Milei, parece. Pero aparentemente, ahora vamos a hablar de eso también, Luisito, sí. Aparentemente, y en este caso, a partir de mañana, ¿qué puede pasar? Con un gobierno que es distinto a todo, un presidente que es distinto a todos los otros, que no es político, a pesar de que hoy lo es, y que aparenta que por más marcha que le hagan, si él está en un objetivo, eso de déficit cero, y va a encaminarse ahí, se torcerá un poquitito hacia la izquierda o hacia la derecha, más hacia la derecha que la izquierda, pero el objetivo lo va a querer cumplir. Cuando uno... Y no digo que quiera cerrar las universidades. No. De hecho, él no plantea cerrar las universidades. Y como digo, ha planteado la gratuidad de la enseñanza, con la que yo particularmente no estoy de acuerdo, porque yo creo que la universidad, inclusive, digo específicamente la de Buenos Aires, pero la universidad estatal podría tener un arancel. ¿Y a quién? ¿A quién? ¿A quién arancelar? Claro. No, digo la universidad pública. ¿Pero a quién arancelás? Porque es un derecho, digo, a todos. Un derecho igualitario. Sí. Pero es un derecho, digo, se han abierto 50 sedes de universidades en distintos lugares del país para que la gente no tenga que venir a Buenos Aires, que es el centro de... Sí, pero eso no es incompatible con colocar un arancel El derecho de estudiar es un derecho que tiene que ser preservado. La igualdad de oportunidades tiene que ser preservada. Lo que implica que el que puede pagar podría pagar algo, tal vez. Pero es que la Constitución Nacional, cuando habla de gratuidad, hace referencia a la educación pública estatal en general. Algunos me dicen, bueno, pero eso es todo, primario, secundario, universidad. Ahí es donde uno puede decir, bueno, pero los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional se refieren a la gratuidad de la educación inicial, de la primaria, la obligatoria, de la elemental. Podríamos nosotros agregarle la secundaria, pongamos. Pero no hay por qué incorporar allí, dentro del concepto de gratuidad, a la universidad, porque también va de la mano con otro concepto del que habla la Constitución, que se llama equidad. Entonces dice la equidad y gratuidad de la educación pública estatal. Y no es equitativo que quien pudo pagar colegios privados, luego cuando llega a la facultad quiere hacerla gratis. Y ahí es donde aparece esto de, bueno, pero hay gente que no puede, hay gente que no accedería a la educación. No, porque ahí está el Estado. Ahí es donde el Estado tiene que intervenir para darle la oportunidad a los que no pueden, a través de un sistema de becas, a través de un sistema de facilidades, de donación, no sé cómo, pero el Estado tiene que ir por ahí. No es equitativo que el hijo de un gran empresario vaya a la UBA junto con el hijo de un obrero que hace un enorme esfuerzo para que vaya al mismo lugar. Entonces yo digo, si a los alumnos se les pide o se les cobra una cuota que también hay que tenerla dentro del marco de la razonabilidad. Uno se pregunta, ¿qué sería hoy una cuota de 30.000 pesos, por ejemplo? Bueno, ¿no? Es lo que plantean para los extranjeros. Por ejemplo, el otro día planteábamos acá el tema de arancelar para los extranjeros, que vienen de otras latitudes, por más que el preámbulo y el espíritu constitucional hable de que Argentina está abierta a todos los hombres del mundo que la quieran habitarla. Digo, ponerle un arancel a los extranjeros. Y me decían, no, es el 4% de la cantidad de alumnos. Bueno, pero a ver, no serviría, pero la verdad es que... Mariano, el proyecto Milei, otra vez vuelvo a la ley bases original, planteaba que cada facultad podría establecer un arancel para los extranjeros que no tienen residencia permanente. Claro, que vienen a estudiar o a trabajar momentáneamente y se van. Bueno, o sea, fíjate vos cómo son las cosas. Yo justo ahí es donde digo, no solamente a los extranjeros que tienen una residencia permanente en la Argentina, también a los nativos, cobrarles, ¿en cuántas universidades del mundo la
la educación universitaria es totalmente gratuita. Muy pocas. No, Muy pocas. y tampoco en ninguna de las pocas. universidades con las que se mide la UBA en calidad de instituciones son públicas. Si uno se fija, por ejemplo, las famosas Ivy League School en Estados Unidos son todas privadas. Si vos ves el listado de las 20 mejores universidades del mundo, la que tiene Gonza, mejor ranking... pero perdón, eso no se... A ver, No, eso no, yo no perdón. te digo por vos, pero la verdad te digo, me cansa. Pero pará. Me cansa porque pareciera que no están algunos no están convencidos No. que la UBA es una de las mejores del mundo y te lo repito, Javi. te lo repito. Y no es el punto, nadie está discutiendo si es buena o mala la Universidad de Buenos Aires porque es buenísima y te lo dicen Bueno, aquellos que vienen a estudiar. Pero el Los punto al fondos- que iba... pero estamos hablando de la cuestión ya lo sé, económica. pero el punto al que iba, que estaba explicando el No te doctor... lo digo es por que- vos, no te No, quiero ya lo cante, sé porque entiendo lo que vos decís, pero la realidad es que, para aportar el argumento que estaba dando el doctor Lonigro, el resto de las universidades que compiten con la UBA en estándares internacionales, que están entre las 30 mejores del mundo, Sí. justamente, aun cuando son universidades de, por ejemplo, México, Brasil, etcétera, tienen un sistema mixto. Eso es lo que decía. Bueno, no estaba en criticándolo, estaba en alegando los una Estados cuestión. Unidos, lo negro lo debe conocer bien, hay en general, todas las universidades más importantes tienen unos fondos como soberanos y viven de los intereses de esos fondos que son enormes. Harvard creo que 60.000 millones de dólares, algo así. Donaciones en general a lo largo del tiempo de grandes empresas. Tienen gran habilidad las universidades para recaudar fondos privados, Ajá. en las que no son públicas, ¿no? Y eso es una alternativa que habría que evaluar también. Lo que pasa es que acá le pedimos todo al Estado. Cuando hablamos de la educación decimos, todos tenemos derecho a educarnos y el Estado nos tiene que educar y nos tiene que proporcionar la educación. Comparto hasta que se termina la educación elemental. Tenemos derecho a trabajar, el Estado nos tiene que dar educación, nos tiene que dar trabajo. O sea, el Estado no es Papá Noel. El Estado se tiene que dedicar a propender al progreso, a la prosperidad de la gente. Bueno, facilitar las cosas para que la gente pueda acceder. Pero el que puede pagar, tiene que pagar, porque eso no es igualdad. En materia impositiva rige el principio de igualdad para que los impuestos sean constitucionales. ¿Cómo lo traducimos nosotros? Equitatividad. Claro. Porque si el principio de igualdad en materia impositiva lo aplicamos tal cual, No sería equitativo. no Claro, sería sería equitativo. equitativo, claro. Acá Sería pasa regresivo. acá pasa lo mismo. Entonces, no podemos hablar de equitatividad cuando todas las clases sociales van gratis a la universidad. Entonces, hoy por hoy, ¿usted considera, Félix, que tener una universidad pública es un lujo que no podemos tener los argentinos en este momento? Ni siquiera digo eso, porque aún cobrándole a la gente Sí. una cuota que sea módica, no estoy hablando de lo que sale estudiar en Massachusetts, Oxford, Stanford, Harvard, no, una cuota módica, así todo, el alumno no solventa su propia carrera, el Estado tiene que igual salir a poner o sea, nos podemos imaginar que con 30.000 pesos que se pueda pagar por mes, un alumno no paga su carrera. Claro. Con los libros, los alumnos, por ejemplo, hoy es el Día del Libro, ¿no? El Día Internacional del Libro. Se decía por ahí que los alumnos, que todos los manifestantes iban a ir con un libro para mostrar. Sí. Pero ustedes no se imaginan lo que cuesta en la Universidad de Buenos Aires que los alumnos usen libros. No los quieren usar, usan fotocopias. Resúmenes, o estudiar de resúmenes. Tenemos un ministro... Que vaya a saber quién lo hizo y cómo lo hizo. O ellos mismos. Claro. Y después me causa gracia porque a veces dicen, pero yo en mi resumen tenía esto. Como Es que, si son fuera- caros, es que son caros los libros universitarios. Pero por eso digo, Son muy caros. Un libro de derecho es carísimo. Sí, yo Un soy tratado autor. de derecho. Bueno, Yo soy autor y sé lo que es eso. Pero ahí otra vez, quienes no pueden adquirir libros, ahí tiene que estar el Estado ayudando a los que no pueden para darle la misma oportunidad de los que pueden. Pero lo importante es que un profesional cuando recién se reciba ya tenga una pequeña biblioteca de lo que estudió. Más cuando es una Eso es cuestión muy de- por importante. supuesto. Ahora, doctor, El ideal. el gobierno hoy decidió ir para atrás y va a cortar con esta cuestión de buscar auditar la UBA. Ahora, legalmente, ¿puede el Ejecutivo hacer un trabajo de auditoría sobre las cuentas de las universidades o eso es solo menester de la Auditoría General de la Nación? Y cuando decís menester de la Auditoría General de la Nación, estamos hablando del Congreso. El de la Congreso Nación. Nacional, claro. O sea, ¿quién realiza el control externo en el manejo económico financiero del sector público nacional, incluida la Universidad de Buenos Aires, que recibe fondos del Estado? Lo hace el Congreso. Es una tarea del Congreso, la GN. Lo que pasa que el Congreso, para hacer esa tarea, utiliza como quien hace el trabajo de campo
a un órgano que se llama Auditoría General de la Nación. Y el presidente de la Auditoría General de la Nación, según la Constitución Nacional, es designado a propuesta del partido político de oposición con más legisladores en el Congreso. Y la GN es la que está encargada o tiene que estar encargada de la auditoría en las universidades. Que de hecho el rector, el vicerrector dice, nosotros nos audita la GN. Digo por esto de que el gobierno dice que hay corrupción en las facultades, en la UBA, digamos, ¿no? En algunos sectores de la UBA, que hay números un poco flojos, papeles... Ahora, si el 90% se va solo en salarios, queda una porción que hay que investigar. ¿Sí? Y me parece... O sea, yo, digamos, esta marcha pareciera que es contra también la auditoría, ¿no es cierto? No hay que hacer una auditoría a la UBA. Me parece que no es... Nadie dice que no hay que hacer, nadie se manifiesta en contra. Es como una intromisión del Ejecutivo directo con la autonomía universitaria. Pero a ver, hay entes autárquicos dentro de la Administración Pública Nacional, La FIP, por ejemplo, que son auditados por la CIGEN Ahora, internamente y por la GN externamente. ahora, era cierto también que las universidades nacionales en los últimos años, no pongamos desde cuándo, porque si no eso puede generar discusiones, o inclinar políticamente para un lado o para el otro, pero es cierto que eran controladas mayoritariamente por gente de un partido político, algunas la UBA por uno, las universidades del conurbano por otro. Cuando en el Congreso de la Nación se decidían qué universidades nuevas se abrían, había intercambio, te doy 2 de no sé dónde y vos me das una de no sé dónde. Era un botín político casi. Sí, por supuesto. ¿Y cuántas universidades se han abierto en los últimos años que terminaban siendo reductos de algunos sectores políticos? En la época del kirchnerismo se abrieron, no sé, centenas de universidades. Y a veces eran, digamos, bases desde las cuales se hacía política. Bueno, eso no está bien. Pero está funcionando un sistema de control, de auditoría, que no es del Poder Ejecutivo, sino del Congreso a través de la GN, y si está previsto, hay que usarlo y hay que auditar como corresponde, porque todo ente, inclusive un privado que reciba fondos del Estado, tiene que ser auditado por el Estado Nacional. Doctor, por último, ¿a usted le parece que el presidente Milei, con todo lo que viene pasando desde el 10 de diciembre hasta acá, ley ómnibus, decreto DNU 70 y demás, ¿es un presidente que no tiene en cuenta la Constitución? Yo voy a dar una respuesta. Es difícil la pregunta. Sí, es difícil, pero voy a dar una respuesta. A ver, yo tengo una percepción. Y es que al presidente le molesta... El presidente tiene objetivos y le molestan los límites. ¿Qué es esto que está acá? Por definición, límite al ejercicio del poder. Exacto. Y al presidente le molestan los límites. Uno de esos límites lo ejerce el Congreso de la Nación. Y al presidente le molesta el Congreso de la Nación. Lamentablemente, ellos se agarran de que la Constitución Nacional le permite a los presidentes ejercer atribuciones del Congreso a través de decretos de necesidad y urgencia. Entonces ellos dicen, cuando yo dicto un DNU con un montón, 300 y pico de artículos y abordo un montón de temáticas legislativas, estoy haciendo algo que la Constitución Nacional me permite. La respuesta es sí, pero cuidado, porque para que eso sea válido tiene que haber requisitos. Y uno de esos requisitos es que haya circunstancias pero tan graves y excepcionales que no se pueda esperar el trámite de la sanción de las leyes. Para mí, por ahí pasa la inconstitucionalidad de lo que hace Milei, de querer llevarse por delante al Congreso y ni esperarlo, y en ese punto está violando la Constitución. Y además, lo digo ya como una cosa conceptual, en su esencia está primero el objetivo y después la necesidad de tener límites. Nuevamente el liberalismo surgió como ideología para ponerle límite a los monarcas absolutos europeos. A Enrique VIII tampoco le gustaban los límites. A los monarcas no le gustaban los límites y eso hizo nacer un movimiento llamado constitucionalismo, a través del cual los estados empezaron a funcionar, los gobernantes, al amparo de normas constitucionales. Hasta el fallo de Estados Unidos, el de Marbury... Marbury Madison, que estableció el control judicial. Ese fue el control de la Constitución, el fallo por excelencia. 1803. Exactamente. ¿Te podés quedar un ratito más? ¿Sí? ¿No hay problema? No, es muy interesante charlar y además, claro. Félix Lonegro, reiteramos para vos que tal vez te estás sumando ahora, Félix Lonegro, además de ser constitucionalista, es docente de la Universidad de Buenos Aires desde hace 30 años en
Ciencias Económicas y en Derecho. Derecho, en Figueroa Cotto, en Derecho Constitucional. Ni más ni menos. Bueno, 18:39, el acto por supuesto sigue, ya vamos a volver allí a la Plaza de Mayo. Tenemos desplegados varios móviles en distintos lugares, también a la expectativa de la desconcentración. Mariano. En 2 minutos estamos de vuelta, no se vayan. Allí a la Plaza de Mayo. El presidente de la Nación está mirando el acto en la Quinta Presidencial de Olivos. En la Casa de Gobierno aún permanece Karina Milei. Guillermo Franco se acaba de ir, me dicen, hace algunos momentos nada más, desde la Casa Rosada. El acto que, por supuesto, está en ciernes dentro de la Plaza de Mayo. A ver, vamos a escuchar a los oradores. Cada uno a su casa, cada uno a su hogar. Esta plaza de casi 1 millón de personas que se transforme en muchos de millones defendiendo la universidad pública, la educación, al pueblo y al país. Gracias, compañeras y compañeros. Tranquilo. Han leído un documento. Sí. Vamos a ver si podemos rescatar el momento. Muy escueto ¿no? el documento. Claro. Hubo dos jóvenes, la presidenta de la FUBA, entre otras, que son los que leyeron ese documento, ¿no? Hablaron obviamente de la cuestión de que son todos hijos de la universidad pública, en definitiva, y defender la universidad pública en sí respecto de la cuestión vinculada al desfinanciamiento de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Nos está acompañando Félix Dionigro, que es constitucionalista, es profesor de la UBA en todo este tiempo, mientras observamos las imágenes imponentes de la Plaza de Mayo. Me gustaría, doctor, que nos diga, porque he escuchado, ¿no?, de muchos chicos que dicen, en la UBA adoctrinan. Digo, vamos a desmitificar esto, porque la verdad es que es un discurso que está entrando en algunos jóvenes, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, como toda institución, está formada por seres humanos. Sí. Los seres humanos son muy diferentes y actúan de muy distintas formas. Están los útiles, los inútiles, están los buenos, están los malos. La Universidad de Buenos Aires tiene una enorme ventaja respecto de las privadas. En todas las materias los alumnos tienen un enorme abanico de posibilidades para elegir todo tipo de profesores e inclusive de muy distintas ideologías. Yo puedo hablar de las 13 facultades que tiene la UBA únicamente por las 2 en las que yo estoy. No puedo hablar de otras porque desconozco, pero son unidades académicas diferentes. Nunca, en 30 años, en esos días en los que uno dice hay paro de docentes, por los salarios, por lo que sea, nunca jamás recibí un mensaje sugiriéndome, pidiéndome que no vaya. Yo siempre he ido a la facultad y una vez sola encontré que la facultad estaba cerrada. Claro. Nunca jamás encontré el centro de estudiantes adoctrinando a alumnos dentro de las aulas. Claro. A veces cuando uno llega al aula se encuentra con algún alumno que les está hablando de distintas agrupaciones. Cuando entro, enseguida, de inmediato, profesor, buen día, enseguida se retiran. ¿Hay política en la universidad? Sí, en los pasillos. Desde 1983, cuando terminó el gobierno militar, la universidad fue una explosión de política. Pero el adoctrinamiento, puede ser que algún profesor a lo mejor adoctrine. Pero, ¿qué significa adoctrinar? ¿Significa que el alumno piense como piensa el profesor? Bueno, ahí ya estamos en un problema. No, que no haya tolerancia, por ejemplo, para la discrepancia. Y tal vez, digo y pienso, la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas justamente no son de las, más señaladas como, claro, más politizadas, de mayor cantidad de carteles, con una izquierda dominante, si bien la coordinadora en su momento ha tenido, Franja Morada, quiero decir, ha tenido incidencia, pero digo, uno a veces pasa por algunas facultades y ve una política muy metida dentro de la misma, ¿no? Es un tema, y lo negro lo debe conocer bien, que no es exclusivo del gobierno actual argentino. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el trumpismo, que representa un porcentaje importante de la población norteamericana, considera que en las universidades de élite norteamericanas, la de la Ivy League, que vos hacías referencia, Ivy significa hiedra. Son todos esos edificios antiguos con hiedra, por eso es la Liga de la Hiedra. Son la Harvard,
Stanford, todas las universidades tradicionales, las más famosas y elitistas, están corridas a la izquierda, dice Trump. En Europa pasa lo mismo, que hay como un establishment universitario que está un poco desfasado con estos movimientos nuevos que vienen surgiendo, más de derecha, centro-derecha o derecha extrema, en todas partes del mundo. Entonces chocan y ahí viene la crítica al sistema universitario en el mundo entero, o por lo menos en todos estos países, donde se dice las universidades son de izquierda. Lo que pasa es que Milei no puede ver a nadie sino a la izquierda. Es decir, ¿qué hay a la derecha de Milei? La pared. Ok, claro. Entonces, indudablemente todo para él es izquierda, sobre todo en una posición tan extrema. El adoctrinamiento que él le imputa a la universidad, no sé si a todos los profesores nos imputará lo mismo, porque cuando uno habla de la UBA, ¿de quién está hablando? ¿De los profesores? ¿Quiénes adoctrinan si no son los docentes? No, los decanos Claro. puede ser. Pero los decanos... No lo digo yo, no lo afirmo yo, sino que Vos sabés, digamos, se Javier, ha mencionado en algún momento. La también. conducción de la Claro, facultad. exacto. Vos sabés, Javier, que los alumnos... No estoy acusándolos, pero a ver. No, pero yo te cuento que los alumnos, y te lo digo por experiencia, porque yo en la primera clase a los alumnos lo que les explico es en qué contexto están, a qué unidad académica pertenecen, les explico lo que es la UBA, su relevancia, su importancia. ¿Vos sabés que no saben quién es el rector de la Universidad de Buenos Aires? No saben quién es el decano de la facultad en la que estudian, no saben quién es el titular de la cátedra. Claro. Ellos están en cátedras, cada cátedra es una suma de cursos. Es decir... ¿Y saben la materia o no? La materia, el nombre, Después. el nombre después, al final tienen que saber la porque materia, el profesor, claramente. Claro. ¿Y no será una situación que impera, por ejemplo, en el CBC, ¿no? Con materias muy ligadas a la sociología, a lo mejor, la sociedad del Estado? Sí, pero... Digo, que haya gente que haya interpretado como que en esas materias puede haber algún rasgo... Mirá, si hay un lugar en el que hay un crisol de ideologías, de opiniones, de personalidades, de docentes, es la Universidad de Buenos Aires. Claro. Allí la libertad del alumno para elegir es absoluta. Y si hay alguno que adoctrina, el alumno se puede retirar y puede elegir Totalmente. otro curso y otra cátedra. Totalmente. ¿Y por qué cree que Milei hace foco justamente en la UBA? Porque digo, durante los discursos que dio durante su actividad en las redes sociales, apuntó a esa casa de estudios. Él no estudió en la UBA, ¿no? No, estudió en la Universidad de Belgrano. No apuntó contra la Universidad de La Matanza, la Universidad de Lomas de Zamora. Es como una cuestión muy puntual contra la UBA. Te ¿Por qué contesto, cree eso? Gonzalo. No tiene el orgullo de pertenecer. Ah, mira. No Suave. tiene el orgullo de pertenecer. Claro. Yo te puedo asegurar que la Universidad de Buenos Aires te da el orgullo de ser profesor. Yo trato de transmitírselo a los alumnos, que tengan el orgullo de estudiar en semejante antro, en semejante lugar. No, la palabra antro no es la adecuada. No, pero perdón, usted ve lo que, por ejemplo, la Facultad No, de no es la Derecho, lo que es el adecuada. edificio. Centro. No, la palabra antro no va. Digo, tienen de estudiar, esto lo van a tomar de Sí, Va a ser el recorte. bendita. Va a ser lo único que dijo los negros. Va a ser lo Claro. único. Sí, los que no les gustan van a dejar esto. Y lo negro dijo que la UBA es un antro. Claro. A ver, es un ámbito, en semejante ámbito educativo. Y ese orgullo de pertenencia, si uno no lo tiene, pero sabe lo que significa, puede ser que a veces genere hasta un poco de celo y de envidia. Porque si no, ¿por qué habla, como vos decís, de la UBA exclusivamente? Bueno, la UBA, como está más relacionada con el radicalismo, qué sé yo, puede ser... Él siempre tiene esa historia de... el que está muy corrido a la izquierda no es su enemigo, es el que ocupa el lugar competitivo con él. Está bien, Acordate- pero lo ve a López Murphy de izquierda. por eso te digo, López Murphy es López Tiene los Murphy. hemisferios alterados. Es López Murphy, acordate la obsesión con Larreta, Claro. Claro, bueno. Ahora con sí. el PRO. con el PRO. Yo quería preguntar... Amores y odios, con Patricia Bullrich. Sí, Claro, ni hablar, bueno, ni hablar. justamente. Ahora, digo, ¿no está pagando los platos rotos la UBA de lo que ha sido un festival de creación de universidades en todo lugar del país por parte del kirchnerismo? No sé, creo que son más de 50 en todo el país. Sí. ¿No está pagando los platos rotos Muchas la de ellas UBA? con no tanto rigor como la UBA. Claro. La Universidad de Buenos Aires tiene mucho prestigio y mucha espalda como para cargar con eso.
Milei no tiene la menor idea de lo que es estar dentro de la facultad, no sabe lo que es la universidad pública, no sabe lo que es enseñar ahí, no sabe lo que es estudiar ahí. Y hablar sin conocimiento es... Pero los que lo rodean, sí. Algunos deben haber pasado por la universidad pública, aunque sea, no sé, a buscar a algún primo, un amigo, algo, no sé. Claro. Estoy diciendo una morada. Bueno, pero el gabinete es el gabinete, digo, efectivamente, la estudió mayoría en la UBA, ¿no? Por eso, La por eso digo, o sea, la Argentina tuvo 35 presidentes constitucionales, desde Urquiza hasta acá, 35. sí. De los 35, 24 han sido abogados. Sí. Y de los 24, 16 han egresado de la Facultad de Derecho. De los últimos, de los 30 años, ¿cuántos? Algunos otros de Córdoba. Porque le digo, no habla muy bien. Mejor no mencionar demasiado. No, bueno, pero Mejor no lo digo. Mejor no mencionar demasiado por lo que han hecho Vos sabés que como presidente. Después hay como abogado, dos por eso muy presidentes bueno. nada más que vinieron en la universidad, que estudiaron en la universidad privada en la Argentina. Mauricio Macri y Javier Milei. El resto fueron todos La universidad pública. La universidad pública. Sí. ¿No? Algunos de la mayoría de la UBA y otros de... Macri Ingeniería, ¿dónde? En la UCA. En la UCA. Claro. Por eso digo, es demasiado prestigio y demasiadas espaldas como para... Pero el agua no se va a cerrar. O sea, no se va a cerrar. Bueno, pero esto digamos, no es... Porque hay gente que dice, pero Milei va a cerrar pero nadie se atreve a cerrarla porque primero que no la puede cerrar. Segundo, que lo va a impedir todo el país, no uno, Bueno, todo el país. pero esto tampoco es solo contra la UBA, porque estamos aquí en Buenos Aires. Yo soy un orgulloso egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, los cordobeses de Córdoba, el Litoral, la de Rosario, claro. la Universidad de Rosario y tantas otras más, ¿no? De mucho prestigio. De mucho prestigio. La Universidad Nacional de Córdoba, 1613, fundada por los jesuitas. Por los jesuitas. La docta. La docta. Claro. Universidades donde cuando en 1810 los próceres que conocemos, que estudiaban Derecho, o estudiaban en Chuquisaca, en la Universidad de Charcas, o estudiaban en la Universidad de Córdoba. La Universidad de Buenos Aires se fundó en 1821, 5 años después de la Declaración de Independencia. Forma parte de nuestra historia. Es imposible escindir la historia de la Universidad de Buenos Aires de la historia de la Argentina. Casi que es un atrevimiento del presidente tirarse contra la educación pública estatal en general, pero contra la Universidad de Ahora, Buenos Aires ¿se en tiró particular. o es una confusión esta? No entiende, no sabe. Pero porque usted empezó la entrevista diciendo eso, que no estaba clara la posición del gobierno. Es fundamentalista del déficit cero. Esto es como cuando a uno le dicen, tenés muchas cucarachas en tu casa, tenés que tirar Gamexane. Bueno, hay que tirar Gamexane, hay que tirar Gamexane. Sí, el tema es que tira Gamexane Pero hay que irse. con todos adentro. Claro. Sí, o sobre, da tiempo. o sobre la comida. O sobre la comida. Félix, a ver, te queremos agradecer por haber venido, por haber estado con nosotros en esta tarde tan especial. También para vos, porque vos sos docente, ya lo hemos contado. Te quiero hacer la última pregunta. En este caso, Pérez Esquivel dijo, presentamos un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación. ¿Vos crees que va a prosperar? No va a prosperar. El juicio político es un procedimiento muy difícil. De hecho, en la Argentina nunca, como en Estados Unidos sí, en la Argentina nunca se ha echado a un presidente por juicio político. Primero tiene que intervenir la Cámara de Diputados, primero la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, elaborar el dictamen. La Cámara de Diputados tiene que formalizar la acusación con 2/3 y después el Senado tiene que destituir con otros 2/3. A ministros de la Corte sí han echado. A jueces antes del 94 que se destituían por juicio político y a jueces de la Corte. Bien. Exactamente. Félix, abrazo, gracias. Gracias por la invitación. Igual hay un Gracias, dato de profesor. eso, Muy bueno. que la presidenta de esa comisión es alguien que el gobierno no quiere mucho. Marcela Pagano. Claro, exactamente. Bueno, vamos a la recorrida con nuestros móviles porque ya está la desconcentración de la marcha. Ahí está Gabriel Prosperi en uno de los móviles de A24. Gaby. ¿Cómo te va, Mariano? Estamos a la salida de la movilización en Plaza de Mayo. Estamos sobre la calle Bolívar, prácticamente en el inicio de la Avenida de Mayo. Como ves, muchísima gente todavía aquí. Obviamente que a medida que se vaya desconcentrando la gente que está sobre Avenida de Mayo,
sobre Diagonal Norte, sobre Diagonal Sur, van a poder ir saliendo las personas que se habían concentrado aquí sobre la Plaza de Mayo, prácticamente al pie de lo que fue el escenario del acto central. Esto va a tardar un buen rato más porque realmente estamos hablando, Mariano, Javier, de una movilización histórica. Así hay que considerarla porque semejante cantidad de gente hacía mucho, pero mucho tiempo no se veía, tanto en la Plaza de Mayo como en sus alrededores. Realmente aquí se ha establecido un hito en lo que es la movilización estudiantil en la Argentina, porque si nosotros hablamos de antecedentes, tenemos que remontarnos a 1995 en la movilización de estudiantes en contra la ley de educación superior. Ahí estábamos, en aquel momento. Ahí estábamos, contra la ley de educación superior. Pero era una movilización. ¿Y en el 18 estuviste también? No, yo estuve en el 95. Recordarás, Mariano. En el 18 no. Ahí estábamos. Ahí marchábamos porque querían arancelar las facultades. Querían arancelar las facultades. Claro, No, perdón, era yo ese te- espíritu, pero era Fue un una... intento. Era una, Bueno, claro, era una movilización estrictamente estudiantil, también docentes. Aquí lo que ha habido fue una movilización mancomunada Más política. entre la Universidad de Buenos Aires y el resto de las universidades de la República Argentina institucionalmente, porque fue convocada por el Consejo Interuniversitario Argentino, pero además de la institucionalidad de las universidades, los estudiantes, los docentes, sindicatos, gente en particular que no ha tenido relación directa con la universidad, pero que sabe que está defendiendo efectivamente la gratuidad del servicio, porque es lo que se está discutiendo en el fondo de esta circunstancia. Por lo tanto, aquí tenemos una manifestación mucho más grande de la que recién estábamos hablando, de aquella de 1995, y debemos considerarla de esa manera. Seguramente el gobierno tomará cuenta, Mariano, Javier, de lo que representa este conglomerado de gente todo junto, movilizado y ordenado, porque hasta ahora no se ha visto ningún tipo de incidente, tanto en el ingreso como en el egreso de la Plaza de Mayo, más allá obviamente de los cánticos, muchos en contra del gobierno y de la figura del presidente de la Nación. Pero hasta el momento todo se está dando con absoluta normalidad, sin incidentes, y realmente la sorpresa de todos con el nivel de convocatoria que ha tenido esta marcha, ¿no? Mira, te digo algo a propósito de esto, porque ya empiezan a surgir algunas cifras. La ciudad de Buenos Aires está hablando de alrededor de 150.000 manifestantes. Ajá. La Plaza de Mayo, casi en su totalidad, abarca alrededor de 102.000, 105.000 personas. Pero ahora 105. hay un pedacito no estaba ocupado, no toda la parte de la Casa de Gobierno. Por eso, las 3/4 partes, digamos. Ponele, ahí 102, 105, porque vos tomás lo que es Rivadavia y tomás también lo que es Hipólito Yrigoyen, Ok. incluyendo también Humberto Primo. hasta la pirámide de Mayo, un poquito más allá. Hasta, digamos, la vereda del Cabildo y la vereda de lo que había sido en su Ok. momento Ahí hay la 102. municipalidad. Más o menos 102.000. 6 cuadras, más o menos, se habla de alrededor de 50.000 personas. 6 cuadras. En Ajá. esta, por ejemplo, de Avenida de Mayo. Más o menos. Si tenemos en cuenta, yo no sé si se puede observar Diagonal Norte o Diagonal Sur. A ver, aquel que está, nuestros compañeros que están con el dron, Pero a ya ver se si están pueden yendo, ¿no? mostrarnos también. ¿Cómo están? O cómo ambas. estaban, o Ahí cómo está, estaban mirá. hace un rato. No, pero ahora se puede ver también porque es un número muy importante. Contundente la... Es muy grande, Muy ¿no es grande. cierto? Entonces, si hacemos el cálculo 200.000, de decimos. que, claro, exactamente, que 50.000 personas más o menos en las diagonales, 6 cuadras, y nos quedamos cortos, porque también ahí ven ustedes, San Martín, Reconquista, también hay gente, ¿sí? Yo creo que 200 y algo de Tranquilamente. miles de personas. Es el número que mínimo. hablábamos en Mínimo. preproducción, 200.000 Sí, claro. personas. Claro, porque faltaban las otras Exacto. transversales y gente que se ha quedado sobre la 9 de julio también, porque obviamente no llegan hasta ese lugar. Recién Entonces, mostraban 9 de julio. No menos de 200.000 personas. Yo creo que ahí lo que estamos mostrando en el graph, a ver, le pedimos a Alejandro en la producción, es lo que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros calculamos no menos de 200.000 personas. Por el cálculo que tenemos de otras movilizaciones. Miren lo que es la 9 de julio, a la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la desconcentración, Es ¿no? la desconcentración. Hay un Ahí punto está, que por no es menor supuesto. en esta cuestión, es que distintas agrupaciones de estudiantes que estaban Sí. ahí reunidos, Sí. hasta hace no menos de 2 meses, 3 meses, no podían verse las caras. O sea, estaban tremendamente enfrentados. Sí, sí. O sea, para que tengamos una idea no solamente de el efecto en la sociedad, sino el efecto político.
esta manifestación que ahora unió a la UCR, lo contamos 1000 veces, tenías por un lado el sector de Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, Martín Lustó y Gerardo Morales, ¿no? Por el otro lo que se llama Causa Federal. Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Maximiliano Puyaro, Carlos Sadir, Leandro Esdero, del otro lado, todos unidos contra el ajuste en la UBA. Las organizaciones universitarias, la FUBA, que es la Federación Universitaria de Buenos Aires, que está dividida en el sector reformista versus el sector más trotskista. Pero la izquierda, unido. Por eso digo, la izquierda, el kirchnerismo, a quien acusan de haberse juntado con todos los... Algunos te dicen... Bueno, Milei lo hizo. Algunos te dicen que en los estrategas más audaces de Milei no les disgusta tanto esto. Que todos se unan. Los ponen a ellos porque del otro después, dentro del planteo del gobierno, ellos tendrán éxito en lo económico y se quedan solitos con el éxito sin compartirlo con nadie. Es un arma de doble filo. ¿Sabes por qué? Porque aquel que lo votó por no votar a los otros y ve esto, alguno debe estar pensando y decir, che, ¿no me equivoqué? Claro. Ojo, ¿qué está haciendo? No es demasiado. Ojo, a ver, se juntaron todos los que estaban enfrentados en una causa común. ¿Qué está pasando? Acordate, doble filo, algo con mucho más continuidad y volumen y extensión en el tiempo, cuando el kirchnerismo tiró mucho de la cuerda y la guerra contra el campo. Y el campo, la universidad pública, son temas simbólicos en la Argentina, que vos tocás y tocás un nervio. Y la sociedad reacciona tal vez mucho más en lo que significa eso en sí, sino que simbólicamente. Pero después del conflicto con el campo, donde todos pensaron que era el momento... El fin. Y el momento de la oposición, Cristina sacó el 54% de los votos. A los 2 años. Porque la economía acompañaba. Entonces, la economía termina manejando el bolsillo y el voto de los argentinos. A eso voy. Vos podés tener muchísima retórica, muchísimos gestos para la tribuna, podés ir contra la casta, podés cerrar el INADI, podés sacar el TODES del lenguaje coso, podés viajar en avión de línea, pero si la economía no te funciona, vas a tener a todos en contra. A eso voy, Mariano, en un santiamén. A eso voy, Mariano, que algunos, los más fanáticos o audaces alrededor de Milei, dicen, se juntaron todos, ahora nosotros vamos a tener éxito en lo económico, si es que lo tienen, si es que se logra a través del déficit cero, todo el camino virtuoso que ellos quieren seguir, y ahora me quedo solo contra todos. Y después están los psicópatas de siempre, que como no están en el poder, les encanta que el gobierno de turno le vaya mal. Y que caiga pronto. Y que en lo posible, claro, se vaya por la puerta de atrás o en helicóptero también. Mirá, volvemos a la zona, volvemos a la desconcentración en estos momentos. Allí está Diego de Nicolás también con otro de nuestros móviles. Diego, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Javi? Hola, Mariano. Hola, buenas noches. Diego. Mirá, estamos en la esquina de Avenida Rivadavia y Callao, en la esquina del Congreso. Fíjate cómo se está realizando la desconcentración a esta hora. Gente que está viniendo caminando por Avenida de Mayo de la plaza, o algunos que ni siquiera llegaron a la plaza, que quedaron en la Avenida de Mayo y vienen desconcentrando. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿todo tranquilo? Y bueno, la respuesta que podemos dar por ahora es sí, todo tranquilo. Todo se viene desarrollando con absoluta normalidad. La gente viene caminando por la calle, sobre todo por Rivadavia, también por algunas calles adyacentes, pero sobre todo por Avenida de Mayo, luego por Rivadavia aquí. ¿Y qué está pasando por Entre Ríos? Bueno, ya se habilitó el tránsito por Entre Ríos, no demasiado veloz, digamos, porque como hay tanta gente, el tránsito tiene que tener bastante cuidado. Pero vienen como oleadas de vehículos, mira, ahí se abrió el semáforo y allí vienen por Entre Ríos, luego seguirán por Callao. Así que bueno, ese es el panorama, una desconcentración con muchísima gente, con mucha tranquilidad, en silencio y tratando de ordenarse y de respetarse entre el tránsito que trata de recuperar su vida y la gente que quiere volver a casa. Diego, hablamos con la gente, ¿conocemos alguna historia? Ahí seguramente de universitarios o de familia universitaria. ¿Podemos hablar con alguien allí? ¿Tenés ganas de...? A ver, Mariano, me parece que me estás pidiendo si podemos hablar con alguien, ¿verdad? Vos, porque vos, Diego. Sí, vos. Las comunicaciones hoy, ante tanta gente, han sido bastante complejas. A ver, vamos a tratar de charlar un poco. Chicas, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Vienen de la marcha? Sí. Bueno, a ver, queremos que nos cuenten, a ver, ¿qué fue el sentimiento que tuvieron para venir, adherir a la marcha, quedarse?
Bueno, yo soy alumna de la educación pública y me parece muy importante poder defenderla. Yo quiero hacer la carrera de enfermería y si me la cierran no tengo otra posibilidad. Me parece que es educación de calidad, que todos podemos acceder y que es muy importante protegerla. Así que bueno, por eso es lo que nos movilizó. Yo soy estudiante de un terciario para el profesorado, voy a ser maestra, y la realidad es que muchos docentes que tengo pudieron estudiar en la universidad pública, mis papás pudieron estudiar en la universidad pública y además mis futuros alumnos quiero que, los voy a educar y tengo ganas, la verdad, de que puedan ir a la universidad pública. Yo también soy de terciario y me encantaría demostrarles a mis futuros alumnos que la educación pública hay que protegerla porque si en el futuro no pueden ir a una privada, que tengan donde educarse. ¿A quiénes votaron? Pareció durante la marcha que no hubo tanto cántico ni efervescencia a favor de un político, de un no político, de un partido o de otro, sino que todos traían como la bandera de la educación pública. ¿Es así? Sí, esa es la intención. O sea, acá no importa a quién votaste o qué ideología tenés, la educación es lo que nos une a todos. Un pueblo sin educación somos todos ignorantes completamente. Eso es lo que nos importa y lo que nos une. Por eso todos estamos acá sin bandera, o la gran mayoría, para poder luchar por tener la educación que queremos tener. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Bueno, y un poco lo que le preguntábamos es lo que también se veía acá, Sí. por lo menos cuando se iba haciendo la concentración, que si bien hubo obviamente cánticos políticos y algunas referencias de algunas banderas, mayormente el discurso que la mayoría traía era justamente la defensa de la educación pública, más allá de una cuestión meramente política coyuntural. ¿Sabes una paradoja que, viendo Sí. la foto de los representantes de la universidad, me llamó la atención? Sí. ¿Eran los mismos que en el 2001, ya obviamente con muchos años, con 20 años menos, habían hecho el mismo reclamo contra López Murphy? ¿Cómo se van repitiendo los roles a través de la historia, no? O sea, la misma dirigencia que hoy por hoy está conduciendo los destinos de las universidades nacionales fue que en su época de estudiante, digamos, en su época estudiantil, estaba delante Le del costó, reclamo por con los ejemplo, centros estudiantes. Por ejemplo, Jacobiti, estoy viendo ahí a Jacobiti. porque estaban en la fuga. Claro, la fuga, que era la el fuga. estudiante. Bueno, Ahora, todo lo que era la franja moral le en ese costó el momento. cargo a López Murphy, porque la Rúa radical era un tema muy sensible. López Murphy se metió con eso. Después vino lo que vino. Por ese pequeño ajuste que no se quiso hacer, tuvimos la explosión de la 3 días bomba duró, ¿no? atómica en el Claro. 2001. Bueno, pero imagínate. 15 días duró López Murphy. Sí, pero después de ese anuncio. Digo. 3 días Claro, más. sí. Pero después vino Cavallo. Sí. Claro, Cavallo y la caída de Cavallo, y con la caída de Cavallo la bomba atómica en el Exacto. 2001. 13% de recorte era en ese momento. Sí. Bueno, los saludamos. Gracias, Diego de Nicolás. Vamos a Bien. volver en un ratito nada más allí. Florencia Ducatelli está en otro de nuestros móviles también, allí justamente en esta desconcentración. Hasta el momento les digo, de acuerdo al reporte extraoficial de la Policía de la Ciudad, no se registraron incidentes, por suerte, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, hay consignas de diferentes lugares de la Policía de la Ciudad para que la concentración no tenga ningún tipo de inconveniente. Florencia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Nos encontramos en Rivadavia y Avenida 9 de Julio. Estamos posicionados justo aquí en la esquina, donde se puede ver bastantes banderas políticas, si bien está desconcentrando la gente y los estudiantes, ¿no?, que vinieron a formar parte de esta manifestación, todavía continúan muchas banderas de distintos movimientos sociales, como por ejemplo la Cámpora. Bueno, muchos gritos también se escuchan de fondo, si es la gente que pasa. También vemos banderas de movimientos de Libres del Sur, Partido Obrero, bueno, y demás. Pero si les parece, voy a acercarme a la gente que ya se está yendo a sus casas, o por lo menos se está desconcentrando aquí en lo que es la intersección de las calles Rivadavia y Avenida 9 de Julio. A ver, ¿te molesta un segundo? ¿Cómo estás? Estoy en vivo. ¿Viniste? ¿Vos sos estudiante? No. ¿Viniste a acompañar? Pero no quiero salir, gracias. Bueno, pasamos por acá. Señora, ¿usted vino a marchar? Sí. ¿Qué es, estudiante? ¿Vino a acompañar a alguien? Vine a marchar solamente. ¿Y por qué motivo? ¿Qué nos puede decir? ¿Están filmando? Sí. No quiere hablar. Bueno, hay gente que es hablar. un poco vergonzosa. A ver por acá. ¿Cómo estás? ¿Vos de dónde venís? Vengo de Temperley, vengo representando Instituto de Lomas, que es una escuela secundaria. ¿Qué edad tenés? Tengo 17. 17. ¿Y por qué motivo viniste? ¿Viniste con alguien? Vine acompañada de una amiga y vine acá porque todo lo que está haciendo Milei está mal.
pero no muy mal, está muy mal. Y yo estoy en sexto de secundaria y yo el próximo año voy a ingresar a una universidad pública y yo tengo que defender los derechos de la universidad pública para poder tener los beneficios de esta. Yo tengo que pelear por los derechos que no solamente me pertenecen a mí, sino que le pertenecen a todos los estudiantes y los futuros estudiantes. Perfecto. Y a la gente que por ahí no vino a apoyar, ¿qué le podrías decir? Hay una banda de gente que le gustaría animarse, pero le da miedo por los milicos, por ejemplo. Tengo una duda, ¿entró o no entró? Yo creo que entró completa. Los milicos estuvieron todos ahí en el Congreso, están todos ahí, dan miedo porque quieren represión, quieren imponer miedo. Por eso no sale nadie a manifestar, porque le da miedo a la gente agarrar, salir y expresarse, por miedo a que los caen a tiros, porque les peguen, porque terminen en una camilla de hospital y por muchas más cosas que eso. ¿Florencia? Por eso hay mucha gente que no quiere salir. Yo le digo a esa gente que se anime, salga acá. Sí, Muy Javi. bien. No, está bien, está perfecto lo que dice esta joven que el año que viene va a ingresar, según sostiene, allí en la universidad pública. Bueno, en definitiva, allí esa zona tranquila, sin problemas de concentración, está interrumpida la 9 de julio y también el Metrobús, ¿no es cierto? En principio. Así es, si bien el Metrobús está obstruido, no en su totalidad, ya que dejan circular motos, por parte de la policía de la ciudad está cortada la otra avenida, que es Avenida Mitre, y las calles que cruzan igual sí permiten la circulación de autos, pero en lo que respecta al Metrobús, no está obstruido en su totalidad, pero sí para los vehículos como autos, camiones y demás. Bueno, gracias Florencia, volvemos un ratito. 19, 18 minutos. Esto pasaba hace minutos en el escenario central del acto de la marcha por la universidad pública. Objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo. Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en investigación, desarrollo e innovación. En este país se fabricó uno de los 10 reactores de energía más importantes del mundo. Entre 2018 y 2022, la producción de software generó 19.500 millones de dólares. Más de 100 nuevas empresas en biotecnología han puesto al país también en el primer puesto de América Latina. Gracias a la investigación aeroespacial en la universidad pública, Argentina es uno de los 10 países que tienen capacidad para diseñar y producir satélites. Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y más universidad pública. Con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla. ¡Viva la universidad pública! Javier, esto ocurría recién en el escenario. Exactamente, ¿no? con las dirigentes de los centros, justamente de la Federación Universitaria, allí en la Plaza de Mayo. Antes de ir a la pausa,
Mañana, ¿el gobierno ¿Reaccionó? ¿Reaccionó? ¿Hay alguna...? Sí, todavía no hay una comunicación oficial, pero lo que sí se dejó trascender y se va a conocer más en los próximos días es que va a deponer la bandera de querer auditar las universidades públicas. ¿De poner la bandera? ¿Cómo se dice? Por ahí hablé mal. Va a dar marcha atrás. No, pero está bien de Por ponerlo. eso, de poner la actitud de... Claro. No estaba corrigiendo. El gobierno... Perdón, pensé que me había expresado mal. No, que te estoy pidiendo que ratifiques esto. Sí. El gobierno va a dar marcha atrás con la auditoría. Arriar, si querés, la bandera. Claro, va a arriar la bandera, va a dar marcha atrás con esta decisión de auditar las cuentas de las universidades porque va en contra del principio de la autonomía y va a terminar aceptando la Casa Rosada que el organismo encargado de hacer eso es el Congreso mediante la Auditoría General de la Nación, como nos explicó muy bien acá el doctor Lonino. Ahora, va aceptando muchas cosas del gobierno, y sí. ¿no? Pero bueno, entonces va hacia atrás, una vez más, pone marcha atrás, un freno primero, ¿no? Y pone una marcha atrás en algo que había avanzado con todo y que generó, mirá políticamente, generó esta marcha. Una de las más importantes de los últimos años. Lo que pasa es que la primera defensa que intentó hacer el gobierno de su postura con respecto a las universidades es no se dejan auditar. No hay control en los fondos. ¿Cómo puedes estar? Te puede gustar más o menos cómo trabaja la Auditoría General de la Nación. Es un organismo que puede tener, si se quiere, puede ser perfectible en sus formas de trabajar. Pero la realidad es lo que marca la ley. Al darse cuenta que no podía avanzar por una cuestión de la ley y que el discurso no tenía la penetración que estaba buscando y ante la cantidad de gente que marchó, bueno, la Casa Rosada está ensayando una nueva estrategia. A ver, durante el fin de semana, Santiago Caputo, el principal estratega, intentó a través de gente conocida comunicarse con las personas que organizaron esta movilización para intentar bajar los tonos, bajar los decibeles, ver si había una forma de encontrar un punto intermedio. Era imposible por la falta de tiempo, va a haber una reunión la semana que viene. Santiago Caputo conoce a todo el mundo. Claro. Porque él trabajaba con Durán Barba. Claro. Y también hay otra cuestión. El gobierno intentó durante el fin de semana, a través del subsecretario de Política Universitaria, dividir a los rectores de las universidades, cosa que no lo consiguió. Entonces jugó todas las cartas que tenía, intentó por todas las formas hacer que esta marcha sea lo más pequeña posible y ante haber fracasado en sus objetivos, no le quedó otra que dar marcha atrás y decir, bueno, al final lo tiene que auditar. En un rato vamos a estar con uno de los protagonistas, el rector de la Universidad de La Matanza, que fue varias veces presidente del CIN, del Consejo Interuniversitario. Y vamos a hablar de economía también en un ratitito con Roberto Kachanowski. Pero nos vamos a Fabián Rubino, que es otro de los móviles que ha trabajado en este día. Fabián. ¿Qué es esto? Avenida Corrientes, casi te diría, llegando a Rodríguez Peña. Unas largas cuadras de la Plaza de Mayo y una avenida que se ha visto inundada, colmada de miles y miles y miles de participantes de esta movilización que hace que no podamos calcular exactamente la cantidad de gente que ha participado. Pero además, Mariano, vos estás viendo cómo sale la gente. La verdad es que con una paz, con una tranquilidad, con una sonrisa y en donde podés ver a grandes y chicos, a familias, mujeres, visto mujeres que han venido con sus hijos, una mujer de 2 años amamantando a su hijo y que ha querido venir a rendir homenaje y agradecer a la educación pública. Y como estas dos chicas, a ver que han venido hasta acá, ¿cómo les va? ¿De dónde vienen, chicas? ¿De ahora? Bueno, está bien. ¿Cómo te va? Gracias. A ver, a veces a algunos se le hace difícil hablar, pero la verdad es que es muchísima la cantidad de gente que ha llegado. Acá como este señor, a ver, señor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, muy bien. ¿De dónde es usted? De Escobar. De Escobar. Sí, soy profesor de educación pública y he venido hoy a manifestarme a favor en defensa de la universidad. ¿Quién vino? Una compañera, pero jubilada en este caso, docente jubilada. ¿Qué piensa de esta situación cortito? Y la educación pública ha demostrado que se defiende. Por algo ha salido hoy la población a la calle de esta manera masiva. Esto es impresionante. Cuando vimos la avenida Corriente hecha peatonal de esta manera, yo creo que el gobierno va a tener que tomar carta en el asunto y rever todas las medidas que está haciendo contra la educación y contra la universidad. Gracias, muy amable, señor. A ver, esta señorita, o señora, perdón, ¿cómo le va? ¿Viniste con? Con mi hija y me junté con mi familia. ¿Por qué viniste con tu hija? Digamos, ¿es la primera vez que salís? Porque soy estudiante de la UBA. Ajá.
¿Qué estás estudiando? Estudio la tecnicatura en cosmetología. ¿Qué año estás? Estoy en segundo año y algunas materias de tercero. ¿La educación pública es la que te permite crecer en este momento? Sí, soy la primera generación de universitarios de mi familia. Qué orgullo, ¿no? Sí. ¿Y a tu hija que empezó a seguir el mismo camino, la educación pública? Educación pública ella, primaria. Es la que te va a permitir poder crecer. Sí, es por ella. ¿De dónde sos? De acá, de Capa. De Cava. Muchas gracias. Maestras por un lado, guardapolos blancos por otro. Sí. La verdad, Mariano, lo que hay que destacar, y aquí Javier, es que la marcha ha sido totalmente ordenada, ¿eh? Ningún tipo de inconveniente y ustedes fíjense la tranquilidad de la gente. Sí, Fabi, ¿sabés que ahí estábamos repasando, buscando data y me decían que no se reportaron en principio incidentes, puede haber algún incidente menor, en incidentes nos referimos a otro tipo de cuestiones que a veces se producen en manifestaciones grandes como en este caso. Eso por un lado. La ciudad de Buenos Aires está informando extraoficialmente, la policía de la ciudad, que en principio hacen un cálculo de 150.000 manifestantes que se congregaron en la movilización de la jornada de hoy. Yo creo que es un número mucho mayor, justamente esos 150.000, pero digamos cifras extraoficiales, ¿no? A propósito de esto. Sí, y ha tuiteado fuerte el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que habla de partidizar la defensa de la educación es miserable, además de mentiroso, dice Jorge Macri, a través de la red X. Voy a defender siempre la educación pública, así como también a la privada, pero nunca en el mismo escenario de algunos que han generado el mayor desfinanciamiento de los últimos años, que transformaron a los gremios en herramientas partidarias y adoctrinamiento en norma. A favor de la educación pública siempre, de la mano de esos nunca. Hace la salvedad Jorge Macri a través de este tuit. A favor del tema de fondo, pero no... Claro, exacto, pero no de la partidización. Lo que pasa es que en el con PRO, la CGT y eso. En el PRO hubo una discusión durante las últimas horas, te diría los últimos 2 o 3 días, sobre cómo se tenía que mover el partido con respecto a esta marcha. Y había 2 posturas. Una, de decir no podemos estar del mismo lado que el kirchnerismo, y la otra, más en soledad, del ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de salir a defender, a acompañar la marcha, sea cual sea el resultado final. Acá Jorge Macri lo que está haciendo es no solamente plantear esta primera postura, sino visibilizarlo abiertamente. ¿No creen ustedes que, que el que le hayan dado la palabra en un acto de estas características a Tati Almeida y a Pérez Esquivel, eso tendría que haber sido para otro tipo de acto y no para este? Bueno, totalmente. Es posible. Y que hablara la CGT y que se metieran pero la CGT en tomó el gremio docente. Los gremios vinculados podían ser. Y que pidieran la renuncia de Milei. Hablar en el escenario, en un acto de la educación pública, de las universidades públicas, más allá del apoyo, que estén, que se los muestre, si quieren estar en el escenario también, pero que hablen. Me parece que hasta la victoria siempre. Le ha puesto el condimento político que el gobierno estaba esperando que ocurriera y ocurrió. Sí. Bueno, es que era obvio, estaban todos esos... Le dieron la razón en parte con esto a Karina Milei. Que era una marcha contra política. Ella dijo, es una marcha contra el gobierno. Está la CGT, es contra el gobierno. ¿Sabes lo que faltaba, con el mayor de los respetos? Que hable alguien con la E. Que alguien diga, le saludo, y todas esas cosas que después se agarra el gobierno para decir, vieron que al final no era una cuestión de fondos, era una cuestión de adoctrinamiento político, etcétera. Bueno, no deja de ser contundente lo que pasó hoy en la Plaza de Mayo. Lo volvemos a resaltar, entre 150.000 y 200.000 personas. Y por ahí un poco más también. Y por ahí un poco más también en esta primera marcha universitaria. Javier, 19:30 minutos. Todavía tenemos 30 minutos de programa donde vamos a hablar de economía y vamos a hablar con un rector de una universidad pública. Tal cual. Y también vamos a hablar, como decías vos, de economía. Pero después le vamos a preguntar a Luis, en una manifestación de estas características, de estudiantes, que se juntan todos, prácticamente todos los partidos políticos. Por otros temas. Por otros temas, o tal vez por este tema también. Pero digo, pasa en el mundo, te vas a preguntar eso. Exacto. ¿Qué puede pasar? ¿Hablamos después? Bueno, hay en este momento... un caos en varias de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Bien. Por otro tema. Bien. Lo hablamos en minutos. 7:30 de la tarde en toda la República Argentina. Hasta las 8 aquí estamos en Esto que pasa. En minutos volvemos. Dale.
Último bloque, aquí en esto que pasa, obviamente vamos a ver. Sí. Vamos a contarte algo después, obviamente, de lo que estábamos hablando con Luis. Pero también está la guerra de las cifras, ¿no es cierto? La Sí, guerra, digo, de sí. las cifras. Hablábamos que en la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad en realidad estiman alrededor de 150, 160 mil manifestantes en la movilización. El cálculo que hacemos nosotros, de lo que conocemos, a ver, teniendo en cuenta que la Plaza de Mayo entra alrededor de 105.000 personas, completa de lado a lado y sobre todo en los sectores de las 3 calles alrededor, estoy hablando porque es una porción, son 105.000, ¿sí? Y tengan en cuenta también después, bueno, las diagonales, por eso suma más o menos una cifra que pasa los 200.000. Pero la UBA tiene otra cifra, ¿no? Exactamente, se habla de 800.000 personas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 1 millón en el resto del país. Digo, una nuevas cifras que está publicando la Universidad de Buenos Aires, 800.000 personas y 1 millón en el resto de las manifestaciones en todo el país, Sí. ¿no? Esa es la cifra que también están manejando desde la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y vamos a hablar con Roberto Kachanowski, que está comunicado con nosotros, y por supuesto de esto también vamos a estar hablando. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Javier y Mariano te saludamos. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te estás muy bien. recuperando? Bien. Y cuesta. 3 operaciones son Epa. en poco tiempo. Bueno. Pero, no, viste, se te va la voz por la anestesia y ese tipo de cosas, pero bueno. Sí, obviamente. Eh, Pero se te ve bien, se te pero ve bien. la gente no quiere escuchar mis problemas de salud. No, por... Sí. Escuchame, Roberto, a ver, ¿hacia dónde vamos? Después de esta marcha, ¿va a cambiar algo, crees vos? Yo percibo algún cambio de humor en la población, pues, ojo, me puedo equivocar, esto es una percepción, simplemente. Agotada, bueno, del tema económico, inflación, pues claro, viste, está bien, te dicen 11%, que viene bajando, el 25%. Sí. Y sí, si te fuiste a la punta del Himalaya, que está bajando, estás menos de 20 de la punta, pero todavía no llegaste al plano. Yo no sé si la gente está viendo la salida de todo esto. O dicho de otra manera, puede haber todavía alguna esperanza. Lo que no noto es un shock de confianza, que son dos cosas distintas. Claro. Confianza, digo, uy, este tipo a mí me cambió las expectativas, vamos para arriba. Y la otra es, Dios quiera que salga bien. Claro. Son dos cosas distintas. ¿Te no sé enojó, si me ¿te explico. enojó el presidente Milei anoche en la cadena nacional? Lo que dijo, lo que anunció, ¿te produjo enojo? ¿Qué te produjo realmente? Primero no sé para qué hizo una cadena nacional para lo que dijo. Pero lo que hizo fue mostrar, como las filminas de Alberto, datos sobre el déficit fiscal que no son tales. A ver, me tomo un minuto para explicar esto, para que la gente entienda qué quiero decir. Vos cuando medís el resultado fiscal hay dos formas de medirlo. Uno es el base caja y el otro es el base de vengado. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El base caja es gasté y pagué esto. El base de vengado es gasté, pero pagué una parte y la otra parte la debo. ¿Se entiende? Sí. O sea, vos hiciste el gasto en el mes, pero no lo pagaste en el base de vengado. El base caja lo que te muestra es lo que pagaste de gasto. Pero por ahí vos gastaste más, pero no lo estás registrando como gasto. Está bien. ¿Se entiende la Sí, diferencia? claro, sí, totalmente. Pero Bien. él hace esta, a ver. Pará. Sí. Entonces, ¿qué es lo que él mostró? Mostró el base caja, que es el que le da un superávit de 257.000 millones de pesos en el mes de marzo. Ujú. Ahora, vos agarrás el base de vengado, que es cuánto gastaste, pero cuánto pagaste de esto, y pagaste menos de lo que gastaste, y tenés un déficit fiscal de más de 300.000 millones de pesos. Sí. Entonces, el tema es, lo que él no está mostrando es que al segundo mes, o vamos a ponerlo en enero, febrero y marzo, sí, a ver, él que mostró el resultado de marzo, ¿correcto? Sí. Primer trimestre. En 3 meses, él está mostrando que ya le falsó lo que él muestra como el ancla, si tomás el base de vengado. Porque en realidad lo que estás haciendo es comprando pero no pagando. Y eso es deuda que estás Claro. tomando. Está bien, pero digo, a ver. ¿Entiendes? Sí, ahora, el presidente lo que está tratando de hacer es decir,
ven que yo lo que prometí lo estoy intentando cumplir y vamos en el buen camino. Él dice, hemos avanzado un montón y vamos a estar mejor. Y lo dice ahora acortando los tiempos. Porque ayer habló de acortar esos tiempos que se había propuesto tal vez de acá a fin de año. ¿Vos creés que lo va a lograr? Y a mí me parece que ahí el tema es que justo estaba viendo los datos de actividad económica que salieron publicados hoy. Vos tenés una caída de la actividad económica interanual, ¿no? Sí. En diciembre 4,5%, en enero 4%, en febrero 3,2%, y bueno, falta conocer marzo, que seguramente te va a dar otro número parecido al 3-4% para abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Estás teniendo recesión. En la recesión vos lo que tenés es menos recaudación impositiva. Entonces, si tenés menos recaudación impositiva, te va a ser más difícil lograr el superávit fiscal o el equilibrio fiscal. Claro. ¿Ok? Entonces, ahí tengo mi duda, porque si vos vas a ajustar la economía en el sector privado, básicamente, con licuación de jubilaciones, con licuación de sueldo, no pagando, y etcétera, y bueno, todo el ajuste o el grueso del ajuste te está cayendo sobre el sector privado. Eso hace que caiga el nivel de actividad económica, recaudes menos, y si no bajás a la misma velocidad de lo que te cae la recaudación, el gasto público, si no bajas el gasto público a la misma velocidad que lo que te cae la recaudación, claro, vas a tener un problema fiscal como ya lo tuvieron en marzo, pero que no lo mostró porque usó otro número que es engañoso. Son como las filminas de Alberto, ¿te acordás? Cuando sí, que estábamos mejor que Finlandia, que Suecia, que no sé qué. Una ficción. Con la pandemia. Yo hablaba de ficción ayer. Con la pandemia. ¿Querés decir algo? Sí, Roberto, Milei se define, y se definió desde hace muchos años, como liberal libertario. ¿Cómo definirías al gobierno ideológicamente de Milei? Una cosa es Milei y su ideología, otra cosa es el gobierno que él encabeza. Qué buena pregunta para el debate, estimado. Luis, yo lo definiría como un populista más que como un liberal. La palabra libertario tiene un origen distinto en Estados Unidos, porque en realidad los liberales o los liberals en Estados Unidos son los de izquierda, y entonces se buscó una palabra diferente para diferenciarse. Y se inventó la palabra libertario. Pero el libertario no es un anarcocapitalista. Sí. Él habla de la escuela austríaca, y la escuela austríaca es liberal clásica. Dice que tiene que haber un Estado, que tiene que haber un banco central, dice todo ese tipo de cosas. Esos son los autores clásicos de la escuela austríaca. Mises, Hayek, Brembaber, Karl Menger, todo lo que pueda nombrar de la escuela austríaca, que es toneladas. Que es una escuela poco conocida porque es muy reciente. Entonces, yo lo definiría como un populista porque promete cosas que no cumple y dice cosas que a mi gusto son buenas en su discurso, pero después hace otras totalmente distintas. Si me permitiste dar un ejemplo, solo. Dale. Él en la campaña electoral dijo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Llegó y subió el impuesto al país del 7,5 al 17,5%. Quiso meter un impuesto a las ganancias. Quiso subir derechos de exportación y todos los meses te está enchufando un aumento en la tasa de combustibles. Estoy dando un ejemplo. Otro ejemplo. Dijo que los precios eran sagrados. En el mercado para un liberal es sagrado, los libertarios somos los precios son sagrados, no se tocan. Mire, ¿qué hace usted controlando el tipo de cambio? Claro. Es más, dijo en la entrevista con Bloomberg, no sé si ustedes la vieron, dijo, no tiene sentido que mueva el tipo de cambio oficial porque está en el mismo nivel de mercado. Si está en el mismo nivel de mercado, esto de clase de introducción a la economía, lo que voy a explicar, quiere decir que si estás en un nivel de mercado, de equilibrio de mercado, a ese precio no falta nada. O sea, la demanda está plenamente satisfecha. Si el tipo de cambio oficial es igual al tipo de cambio de mercado, eliminar el cepo mañana, si total no te va a haber faltante, porque el equilibrio de mercado es, no, a este precio no falta ni dólares, ni tomates, ni cebolla, ni nada. ¿Qué es lo que buscan? Entonces, ¿por qué no sacás el tipo de cambio? Tiene una contradicción fenomenal en su... Y te podría hacer un listado enorme. Y de hecho lo que está pasando a propósito del tema del control, lo que contaba Gonzalo hace un rato del tema del control en las universidades, que ahora tienen una marcha atrás. Roberto, te tenemos que dejar porque tenemos otro invitado más y se nos va el programa.
Te mandamos no hay un abrazo problema. grande, recuperate porque la próxima necesitamos que Claro. estés acá. Y vamos a hablar a fondo de si hay luz en el camino. Tal cual. Si es la salida del túnel o un tren en contra. Sí, exacto. Pero no le podés decir eso ahora que se acaba de operar. Recuperate. Es una frase que no podés decirle ahora, luz en el camino, dejá la luz para otro lado. Recupérate, Roberto. Un Chao, gran abrazo. Roberto. Les mando un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao, Luis, hasta luego. Hasta luego. Bueno, 19:46 minutos. Tenemos unos minutos todavía del programa para hablar con Daniel Martínez. Daniel Martínez es rector del ULAM. Vamos a caminar Vamos para allá, dale. Javi, vení. Sí, vamos a acercarnos. al rector. Hace muchos años que dirige la Universidad de La Matanza. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido a 24. Muchas gracias. ¿Todo bien? Hola, doctor. Hola, ¿Cómo anda, ¿qué doctor? tal? ¿Bien? Bueno, en un día muy especial, ¿no? Para la educación Siéntese, pública. siéntese, la verdad siéntese. que- Toma asiento. Es un día muy especial, no solamente para la universidad pública, sino para la clase media. Tal Porque cual. básicamente la universidad pública se nutre de la clase media. Entonces hoy ha dado una muestra de qué parte está o qué parte defiende la clase media, que es la educación pública, ¿no? Gratuidad para todo el mundo. O sea, es lo que hizo grande parte de la Universidad Argentina. Claro, la movilidad social, ¿no? La movilidad social es donde van los hijos de los trabajadores, básicamente. Exacto. Exacto. ¿Usted cree que el presidente Milei quiere cerrar las universidades públicas? Yo creo que el presidente Milei no sabe cómo encarar el tema de las universidades públicas. No es tan complejo. Lo que hace es caer en un error de simplificar que es todo lo mismo. Entonces, en todas las universidades públicas se hace adoctrinamiento. Lo que él entiende como adoctrinamiento es lo que nosotros, los que estamos en la universidad, discutimos siempre, que es a lo mejor pensar distinto que el otro. Que uno pueda tener un pensamiento, como le llamamos, crítico. Y por eso nadie se está ofendiendo. Entonces, si yo pienso distinto que el otro, es respetar a alguien que tiene una idea distinta a la mía. Y esa es la base de la democracia. Claro. Respetar al otro que tiene disenso. Entonces, si tomo, por ejemplo, algunos periodistas que hablan y dan una opinión distinta, le puedo decir, ¿está haciendo adoctrinamiento? No, está dando una opinión distinta. Y en eso se basa la reforma del 18, con la libertad de cátedra. Pero puede haber, como dice el gobierno, sostiene el gobierno, y demás, dentro del acervo popular, algunos dicen, hay un despilfarro dentro de las universidades públicas. Es decir, ¿se puede ahorrar en algo que se está malgastando? Eso, en realidad, a las universidades públicas, este año le han asignado el mismo presupuesto que el año pasado, pero con la inflación se vio afectado. Sí. Casi un 300% con inflación. O sea, nosotros tenemos para pagar dentro de 2 meses y dentro de 2 meses no hay más plata. Solamente nos dieron para gasto de funcionamiento el 70%, pero el 70% de gasto de funcionamiento es el equivalente al 10% del presupuesto. O sea, falta el otro 90%. El 90% es de sueldos. Que son los como sueldos lo de los decía docentes. Lonigro hoy. De los docentes, de los no docentes. Creo que es una cosa importante. Por eso digo, cada universidad tiene un estilo propio. Es como una provincia. Cada universidad tiene un estilo propio, de acuerdo a cómo se fue formando. Pero en cada una de ellas, cada uno puede dar su opinión y decir lo que piensa. Cuéntenos qué significa para La Matanza, para los alrededores, para ese tercer cordón, ¿no? Es La Matanza, tercer cordón, ¿no? Mire, hubo una dirigente hace algunos años atrás que dijo, los chicos pobres no llegan a la universidad. Exacto. Y en La Matanza, el 85% de los jóvenes que van son primera generación. Vidal, esa no fue María Primera Vidal. generación de estudiantes. Cuando era, ¿no? Hace poquito el señor Adorni dio una estadística que al menos a la Universidad de La Matanza no se ajusta. Cuando decía la cantidad de gente que se recibía en nuestra universidad, se recibe entre el 40 y el 45% de los chicos que ingresan. Es uno de los porcentajes más altos de la República Argentina. Es maravilloso. A pesar de tener uno de los presupuestos más bajos de la República Argentina. Pero qué maravilloso que esté la posibilidad, ¿no? de poder estudiar, de poder hacer una carrera, de poder modificar tu vida, porque una carrera te da libertad. Modifica tanto su vida que a mí me emociona cada vez que hay una colación de grado. ¿Sabe por qué? Porque viene la mamá, el papá, los hermanos, los abuelos, los primos y los amigos. ¿Y saben qué dice? Uno de los nuestros pudo llegar. Uno de los nuestros pudo llegar. Entonces, hace de realidad la posibilidad que un chico que nació en un lugar donde económicamente
es deficitario, él pueda sumarse a una escala social ascendente. Y cuando el hijo supera al padre porque el padre no pudo y él sí puede llegar, el placer de los hijos. A ver, Luis. Yo soy el primer universitario ¿de la familia? En mi familia. Bueno, ahí está. Y creo que es una muestra cabal de eso. Y también me dedico a la economía. Entonces, cuando uno analiza la economía y hay que auditarla, uno tiene que tener una base sobre qué auditar. No puede auditar sobre la nada. Entonces, a veces yo me pregunto quién audita las mineras que pagan el 3% de impuestos a boca de urna y cuando cruza la cordillera, esas mismas mineras pagan el 40% de impuestos. Rector Martínez, quien no conoce la Universidad de La Matanza, si llega a ir, se sorprende. Sí, es una ciudad dentro de una ciudad. Porque parece una universidad, no sé, extranjera, en el medio de San Justo, en el medio de La Matanza. De verdad. Y es una universidad pública. ¿Cómo hizo usted eso y por qué no lo hacen otras universidades del conurbano que son muy criticadas? ¿Por qué hay tanta diferencia entre la Universidad de La Matanza y otras universidades del conurbano? Bueno, en realidad cada universidad tiene una particularidad distinta. En el caso mío, se dio el caso que yo llegué a rector, pero también tengo una formación en lo que es la parte de administración y la parte de economía. Entonces tengo herramientas que a veces otros rectores, lamentablemente, son doctores en filosofía o en derecho, entonces, o en ciencias sociales, y no tienen esa formación. Esa formación me ayuda mucho para controlar y hacer el control del gasto más eficiente. Claro. ¿Qué cree, rector, cuando ve lo que está haciendo el presidente y las críticas que le hacen a la UBA y al resto de las... ¿Qué cree que mira el presidente cuando esgrime esas críticas hacia la universidad pública, donde las acusa de no saber justamente ser eficientes con el uso de los fondos públicos? A ver, el presidente fue profesor un tiempo en nuestra universidad, alrededor de la época del 2000. ¿En La Matanza? En La Matanza, sí. Es más, escribía en una revista que se llamaba Propuestas. Todavía vivo un ejemplar. ¿Y era liberal ahí o tenía otra inclinación? ¿En qué año? Y no, y lo que pasa es que cuando uno opina sobre la universidad pública y hace adjetivaciones, tiene que conocer cómo funciona la universidad pública. Entonces, uno cuando no sabe es mejor no opinar, porque se puede equivocar. ¿En qué año fue profesor Milei? ¿En qué año fue profesor Milei? 2001, creo. 23 años. 23 años. Bueno, pero ahí no era liberal libertario Milei. Ya no era. Todavía no. Pero perdón que vuelva sobre este punto. ¿Usted considera que Milei no sabe cómo se administra o cómo funciona una universidad pública? No, yo creo que no. Si no, no haría los planteos que hace. Las universidades públicas son todas distintas. Cada una es una isla aparte. Entonces, a cada una hay que tratarla con diferente técnica o con distintos procedimientos. Bueno, pero el presidente puede no saber de varias cosas, pero para eso tiene asesores, tiene un secretario de Cultura, de Educación, digo, cuando dije que el presidente, deberían saber. Yo cuando dije que el presidente no sabe, no quiere decir que este es un demérito del presidente, porque el presidente no puede saber de todos los temas. Quiero decir, no lo estoy defendiendo, sino que estoy diciendo, no es solamente Milei, es el grupo de elegidos por Milei que debería saber cómo se maneja una universidad pública también. Lo que pasa es que a veces en la política lo conozco porque lo he vivido cerca. A veces no se elige al que más sabe, se elige el mejor amigo. Bueno, entonces eso no ayuda. Yo trabajé muchos años en el Congreso. Entonces venía el diputado y elegía su mejor amigo. Claro. El amigo elegía a su mejor amigo y el amigo elegía a su mejor amigo. Tenía 3 franjas de amigos. En conclusión, le terminaba, ¿saben a quién? Preguntando al personal técnico de carrera que hace mucho tiempo que estaba, porque los amigos no sabían. Rector, ¿y cómo la fue remando en todo este tiempo con la Universidad de La Matanza, digo, en virtud de los recortes? Yo le voy a decir 2 cosas. Primero, nosotros nos manejamos por índices. Ajá. Le aplicamos a todo, índices de eficiencia, de gasto, y le doy un solo ejemplo que a lo mejor sirve. Nuestra universidad tiene un empleado por cada 120 estudiantes. Un empleado por cada 120 estudiantes. Hay universidades que tienen un estudiante y a lo mejor tienen 30 o 40 empleados. O sea, tenemos 4 veces menos. Esas 4 veces menos de cantidad de empleados yo la puedo utilizar
para invertir en obras. Nosotros estamos construyendo ahora el departamento de odontología. En la universidad hay parte de artes, hay parte de comunicación. Construimos un teatro para 1000 personas. Es el más grande de la zona oeste. Construimos un centro de salud. Para los 2 primeros, que es una obra muy importante, ¿sabe cuánto puso el Estado Nacional? 0. Ajá. 0. No puso nada. ¿Cuántos estudiantes tiene La Matanza? ¿Cómo? ¿Cuántos estudiantes tiene? 80.000. 80.000. ¿Y tiene metida la política dentro de la universidad como en otras facultades, por ejemplo, de la UBA? A ver, todos hacemos política. La pregunta suya es una pregunta política. Sí. Entonces, todos de alguna forma hacemos política. Sí, pero usted me entiende a lo que voy. Usted me entiende a lo que voy. El tema es que nosotros... Entrar y toparse con cartelería, No, no está. papeles... El Che Guevara, no sé qué. Exacto. El Che Guevara, No está. Maduro, cualquiera, no sé. Nosotros lo que hacemos... Perón, todos, están todos ahí. Lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Nosotros presentamos nuestro programa ante el Ministerio de Educación y ante la CONEAU. Entonces el profesor se tenía que atender a esa guía, a la guía que se presentó en la CONEAU o en el Ministerio de Educación, y respetar el programa. Tuvimos 2 casos. Un caso de un profesor que habló de la Revolución Cubana. Sí. Y otro caso de un profesor que habló de la Revolución Venezolana. ¿Y entonces? A ambos los citó el decano y le dijo, esto es lo que está en el programa. Entonces, como esto no está en el programa, si usted lo quiere dar, lo tiene que dar en otro ámbito y fuera de clase. Claro. Bueno. Si quiere continuar en la universidad, tiene que respetar el programa. Está perfecto. Claro. Entonces, no hay adoctrinamiento. Y atado a lo que dice Javier, el tema porque en muchos jóvenes está el tema del adoctrinamiento, ¿no? Ha entrado ese discurso también. ¿La universidad pública adoctrina? En realidad, la universidad pública lo que pone, como dije antes al principio, fundamentalmente es tratar de respetar lo que piensa el otro. A mí, lo que piensa el otro, distinto, a mí me enriquece, me ayuda. Yo he tomado decisiones que antes de hablar con algunas personas pensaba a lo mejor diametralmente distinto. Y eso me ayudó a reevaluar lo que yo pienso y a enriquecer. O sea, la suma de buenas decisiones está hecha de opiniones contrarias y todas tienen valor y hay que valorarlas. Entonces, eso es la universidad pública. Podemos hablar de economía. Recién yo lo escuchaba al doctor Kacianowski, y daba su opinión respecto a la economía. Sí. Y yo puedo otra distinto. En este caso coincido con él. Sí. ¿Usted es economista también? Sí. Ah, bueno. Tiene un plus también, ¿no? Además de decano. A veces eso ayuda. Sí. Eso ayuda. Bueno. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, no, por favor, gracias por la oportunidad de explicar. Gracias por haber venido. Bueno, nos vamos para la foto de familia. ¿Sabían que la Universidad Nacional de La Matanza tiene un cine adentro? No me digas. Está muy bueno, ya dan películas. No, para lo que es la dijo cultura. El teatro. Claro, el teatro. Y pasan películas muy interesantes a un precio módico a la entrada. Pero tiene un teatro ahora de 1000 personas. Bueno, porque... ¿Sabes cuánto van a querer ir ahí? Pero viste que... No, pero yo fui el año pasado a ver... Lo público puede estar bien administrado también. Claro. Y hay que administrarlo bien, como si fuera privado. El año pasado hicieron varias funciones con la película 1985 y yo fui a verla. Ahí, una experiencia rara de ver una película. 1985. Está bien. No fue. Qué mal que es más barato. En vez de ir a un cine, fuiste gratis. Porque no se no podés ir al cine. Que andaría haciendo... Chicos, perdón. Lo hacen por 2 cosas. Una porque es muy bueno el lugar y otra cosa porque es muy barato. No, yo le voy a explicar algo. ¿Compraste no se estrenó en el cine. Se estrenó solamente en plataforma. Había pocos lugares donde la pasaban en el cine, entonces era una experiencia distinta. Te fuiste hasta No te vamos a preguntar con quién fuiste. No le vamos a preguntar. Porque ahí hay... con eso salís vos. Ya está. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Llega Maxi Montenegro en la continuidad periodística. Nosotros mañana a 6 de la tarde. Día caliente, ¿eh? Día caliente el día de hoy. Mañana obviamente, también todos los análisis van a estar aquí también en A24. Lo que te pasa a vos, nos pasa a nosotros. Chao, hasta mañana.